Y qué velocidad hoy Ricardo Cana, que llega el primero con Sergio Vinuesa. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola cafeteros. Hace 2 semanas me hice mecenas, porque cuando os descubrí, cada día estaba más cabreado con el periodismo y me devolvisteis a la información. Porque no escondéis vuestras ideas, pero informáis para que tengamos las propias. Porque empecé a tener miedo en las tertulias de los bares y desilusión en las del trabajo, y me descubristeis que hay resistencia, y ahora sé que no estoy sola. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Écoute bien ça, l'Europe. Aujourd'hui, ce fascisme, de façon complètement avec impunité totale, participe dans les démonstrations convoquées entre autres partis par le parti qui gouverne l'Espagne. Que lo que está haciendo el señor Puigdemont es internacionalizar el ridículo, fundamentalmente. Es que creo que ya nadie le cree. Es evidente que está en Bélgica para tratar de sustraerse de la acción de la justicia, aunque como siempre el independentismo trata de aparentar lo contrario. Nosotros, repito, hemos pedido desde el minuto 1 una lista unitaria, hemos abogado por ello, pero una lista unitaria es con todos. Es con todos. Es una lista de país real. Y yo creo que el objetivo o lo importante no son los cargos de cada cual, sino el fin. Y el fin es la defensa de la República, que de hecho muchos de nosotros nos presentaríamos a estas elecciones en defensa propia, porque nos están cazando, simplemente por ser independentistas. Rechaza el trato injusto al que el Ministerio de Hacienda está sometiendo a una administración que tiene más de 1.000 millones de euros de superávit anual y que ha reducido su deuda en más de un 40%, más de 2.000 millones de euros en estos 2 años. Y por lo tanto daremos los pasos administrativos, políticos y judiciales necesarios para cumplir con este compromiso. ¿Podría relatarnos quiénes son los principales receptores de pagos que salen de la caja B del señor Bárcenas? ¿Se encuentra en esa relación el señor Trillo? Sí. ¿El señor Álvarez Cascos? Inicialmente sí. ¿El señor Mariano Rajoy? Inicialmente sí. ¿El conjunto de los secretarios generales del Partido Popular? Inicialmente sí. Empleando una palabra del mundo de la biología para citar las administraciones, el concepto de corrupción en estado puro.
Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de ofrecer alguna explicación sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, con la mirada puesta más allá de la agenda setting, porque si hoy veis las portadas de los periódicos encontraréis una sorprendente ausencia. Resulta que Mariano Rajoy, que ayer fue señalado ni más ni menos que por todo un inspector de la UDEF como indiciariamente cobrador de sobresueldos en B, no está en las portadas hoy de los periódicos, de los kioscos. Os preguntaréis, ¿pero dónde está Mariano Rajoy? Bueno, un saludo muy especial, bienvenidas a todas a este programa. Colocamos las tazas de café sobre la mesa, colocamos las portadas de los periódicos y abrimos las tabletas digitales y utilizamos un hashtag, almohadilla la cafetera, la B de Mariano. Almohadilla la cafetera, la B de Mariano, una creación del grupo hashtag siempre ingenioso y siempre despierto ante las anomalías de la actualidad española. María.es, buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días. Sí, porque de hecho no encontraba el micrófono. Nada, es súper raro, total, solo lo tienes delante con una grúa gigante. Un micrófono en un programa de radio, ¿cómo es posible? Esto de los 280 caracteres me tiene un poco Sí, bueno, desbordada. Es que estamos como locos, porque resulta que hoy Twitter desde medianoche ha inaugurado el formato de los 280 caracteres. Creo que no para todos los países del mundo, ha dejado marginados en los 140 a 2 o 3 países, pero el resto pueden escribir, ya lo vais a ver ahora, podéis escribir parrafadas mucho más largas. Yo no sé si me acaba, mira que tenía yo ganas de poder hacerlo cuando veía que otros lo hacían, pero era la envidia del vecino, la envidia del vecino con el césped sin cortar. Que tenía yo ganas de escribir, pero ahora que he visto todos estos parrafazos, digo, pues no sé si va a ser lo más cómodo. Como dice Enrique Quesada, no malgastemos los 280 caracteres solo por rellenarlos. Ahora que nos habían acostumbrado a sintetizar las ideas, oye, qué gran conquista la de Twitter, que consiguió educar a la ciudadanía en los 140 caracteres, en la síntesis de la idea, en tener que buscar siempre el sinónimo adecuado. También eso ha hecho que insultemos de forma más eficaz y más rápida, pero bueno. Muy buenos días, Maite, Cora, Leonel Pro, Marcos, Manolito Tamborilero, Yolanda Villarón, Luis Ferrer, Ángel Trianero, Andrés Carmelo, Bea Cros, Kake Rodríguez. Muy buenos días, Kake, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? El Kiji, Nanese, Cata, Limón, Fonsu, Belín, Monse, María Josep, Vidushi, que está muy preocupado porque ve a Mariano Rajoy y a la prensa española verdaderamente inquieta con la camiseta de la selección. Por cierto, ¿sabéis que ayer estuvimos hablando de esto de la camiseta de la selección? ¿Sabéis que la selección está dispuesta a volver a la camiseta anterior después del enfado del gobierno? Nos ha preocupado bastante la federación. No descarta que la selección siga usando la camiseta antigua ante ese malestar con el debate paralelo que se ha producido. Mira que yo no te creía cuando me decías, espérate, que esto no ha terminado. Vamos, que son capaces de dar marcha atrás, pero y no te quepa ninguna mía. duda. El presidente del organismo afirma que el nuevo diseño no le hace gracia al gobierno. Fuentes federativas aseguran que un tuit de Pablo Iglesias desencadenó el malestar del Ejecutivo y el acto en el que se iba a presentar la camiseta ha sido anulado y tan solo se realizará una fotografía a los jugadores, dice el diario.es en su información sobre este tema. De hecho, ha sido tan importante que sí que ha salido en alguna portada. Sin embargo, no hemos visto lo del jefe de la UDEF. Claro. Por eso no me gustaría tampoco ser absorbido por un tema que no deja de ser un tema relativamente, aunque tiene su pequeña provocación, su pequeña gracia por provocadora, ¿no? Pero bueno, si os parece, vamos a abrir las portadas de los periódicos digitales, las analizamos con la ayuda de El Notas, Luis Fernando, Friedman, Belisa, Elina Ávila, Rubén Alonso, Elena Noruega, Obdemurian Senku, Enfermeros Alesa, Antoni de Poquelín, Luis Fernando, Argantonio, bueno, tantas y tantos amigos que nos ayudan, José Manuel Cuñat, muy buenos días, José Manuel, que nos ayudan por las mañanas a analizar la prensa y las informaciones que se producen en este país. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Joder, López, te la estás buscando. No te digo nada, te la estás buscando. Porque si nos ponemos cachondos, nos ponemos cachondos. Voy a coger yo una foto tuya y la voy a convertir en carne de meme. Ten cuidado que ha tomado mucho café hoy, Fer. He tomado está bastante. Muy fuerte, está como Popeye con las espinacas. ¿Qué va? ¿Sabes qué me pasa? Que creo que estoy falto de azúcar, estoy un poco de mal carácter, ¿no? Sí. Nada.
que eres simpática, ella se está rápida. Porque te la estás jugando, Mary. Soy capaz de Sí, estábamos pensando en otro hashtag de... En vez de Mariano, María... Ya veremos. Bueno, en fin. Sánchez Cajal, bueno, vamos a empezar con las portadas de los periódicos y luego ya nos damos al abandono de las formas. Pero hoy sí encontramos diferentes... Sabéis que ha habido mucha polémica en torno a la intervención de Montoro en las cuentas de Madrid, de ese anuncio que... Bueno... El gobierno a partir de ahora va a fiscalizar las cuentas de Madrid. Dice que no están controlando el techo de gasto. Madrid contesta que, sin embargo, tienen superávit y que han conseguido una reducción en los gastos muy importante. Y hoy en el diario.es dice: la intervención de Montoro en Madrid frena las inversiones previstas para obra pública. El gobierno de Carmena recurrirá a la decisión. Pretenden que no realicemos nuestra actividad normal. Hacienda interviene en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid y Montoro responde: si quieren más gasto social, que renuncien a otros gastos, ha dicho Montoro. Y el diario.es hace una relación de otros 8 ayuntamientos que incumplen la misma regla que Madrid, pero que Montoro no ha intervenido. Son ayuntamientos que también estarían en esta situación. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? El Ministerio de Montoro va a tutelar cada semana las operaciones financieras de la capital. La contestación del ayuntamiento es que esto lo que va a provocar es que no se pueda realizar la actividad normal. Y dicen en el ayuntamiento que se trata de una intervención de las cuentas en toda regla. Y la cuestión es que es un tema relativamente complejo, no es sencillo. Aquí lo hemos estado discutiendo cómo se puede explicar la reacción. Dice el PSOE que la decisión de Montoro es un ataque a los madrileños, un ataque a la autonomía local, que no es justo que el gobierno del Estado pretenda cuadrar sus cuentas a costa de los madrileños. Decía Purificación causa a pie. Y Antonio Miguel Carmona, sin embargo, criticaba al gobierno de Manuela Carmena. Decía: lo veníamos advirtiendo, cuando suspendes muchas veces la misma asignatura te acaban echando de la carrera, decía Antonio Miguel Carmona. Bueno, la polémica está colocada sobre la mesa y realmente lo que puede tener son importantísimas consecuencias de cara a las inversiones que se estaban planteando, que se estaban anunciando, entre otras en obra social. Así que en Público.es, en la portada, los independentistas superarían la mayoría absoluta el 21 de diciembre, pero por un solo escaño, dice Público.es. El soberanismo descarta una lista única y los pactos quedan para después del 21 de diciembre. Y presentan una estimación de escaños en el Parlamento de Cataluña, en el que, en efecto, vemos cómo los independentistas podrían superar la mayoría absoluta el 21 de, pero solamente por un solo escaño. Y lo que sí que nos ha llamado la atención, ayer preguntaban por qué, cuál es la razón por la que el independentismo ha decidido no ir en una sola lista. Ayer le preguntaron a Gabriel Rufián en Más vale tarde, en La Sexta. Nosotros, repito, hemos pedido desde el minuto 1 una lista unitaria, hemos abogado por ello, pero una lista unitaria es con todos. Es con todos. Es una lista de país real. Y yo creo que el objetivo o lo importante no son los cargos de cada cual, sino el fin. Y el fin es la defensa de la República, que de hecho muchos de nosotros nos presentaríamos a estas elecciones en defensa propia, porque nos están cazando simplemente por ser independentistas. ¿De verdad, señor Rufián? ¿Por ser independentistas les están cazando? Si no, pregúntele a los consejeros y al vicepresidente que están en la cárcel y seguramente estarán a punto de cenar. Eso decía ayer en el programa Más vale tarde, nos están cazando, decía Gabriel Rufián, y provocaba la reacción de Mamen Mendizábal, que le decía: ¿de verdad piensa usted que les están cazando? Bueno, independientemente de la manifestación, de la declaración de Gabriel Rufián, sí que ya sabemos, porque el plazo ha terminado, que no habrá una lista única. Hoy se están desarrollando manifestaciones a lo largo de Cataluña, hay diferentes manifestaciones, hay cortes de carreteras, más de 15 carreteras se han cortado, una línea de AVE también ha sido cortadas, varias de Rodalís de Cataluña, con incidencias por estas manifestaciones en las vías, por las protestas relacionadas con la huelga que ha sido convocada para la jornada.
y tenéis numerosas imágenes de estos incidentes a través de las redes sociales, a través de Twitter y demás. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Just need to be on my own. Just need to be on my own. I sick and tired. I cut out the storm of madness. En la portada de Infolibre, el conflicto catalán no altera la posición de los españoles sobre el modelo de Estado. Dice Infolibre, la opción de mantener el marco actual o con unas comunidades con más competencias suma un 52% frente al 28% de las alternativas centralistas. Los sectores rurales de mayor edad y menos formación son los únicos que apuestan por liquidar el actual modelo autonómico, dice Infolibre. Y también los independentistas fracasan en su intento de lista única, pero dejan abiertas las fórmulas para acuerdos locales. Mientras tanto, ayer escuchamos a Puigdemont, que sabéis que participó en un acto con 200 alcaldes, y allí le escuchamos decía, advertir sobre el auge, el crecimiento del fascismo. Hay que tener en cuenta que la campaña electoral ha comenzado. Estamos en plena... Bueno, ahora mismo se considera la precampaña, pero ya esto, digamos que es como el pistoletazo de salida. Decía, España es un país condenado por torturas a políticos, decía Puigdemont, y hablaba también del fascismo. El fascismo participa con impunidad en las manifestaciones políticas convocadas por el partido del gobierno, decía Carles Puigdemont. Écoute bien ça, l'Europe. Aujourd'hui, ce fascisme, de façon complètement avec impunité totale, participe dans les démonstrations convoquées entre autres partis par le parti qui gouverne l'Espagne. Eso decía Carles Puigdemont, que añadía también, decía, en estas manifestaciones participan impunemente el fascismo, manifestaciones convocadas por el partido del gobierno. Esto en Europa tiene un enorme impacto, más allá de toda la retórica que se pueda emplear y que tiene que ver con la situación política que está viviendo Cataluña, pero también tiene que ver con la manera en la que se van a intensificar los discursos ahora de cara al propio proceso electoral. Decía Puigdemont también, de Felipe V a Felipe VI en Cataluña no ha habido libertades. De Felipe V a Felipe VI, malheureusement, ce que a été le plus fréquent dans notre histoire a été l'absence de liberté. Lo que sí que estamos observando es que, en efecto, Puigdemont consigue internacionalizar, poner la mirada internacional en el foco de Cataluña, de lo ocurrido en Cataluña, el hecho de estar en Bélgica, de estar sometido a la justicia belga, y hay un impacto en las páginas de los medios internacionales donde es curioso porque cómo se está utilizando la terminología. Dicen, la pesadilla de Cataluña se traslada también al exterior. No diría yo tanto como la pesadilla de Cataluña, sino la pesadilla del conflicto entre Cataluña y España, porque, sinceramente, el conflicto Cataluña-España puede ser una pesadilla. Lo que no debiera ser considerado una pesadilla son las reivindicaciones absolutamente legítimas del pueblo catalán, independientemente de la posición que pueda tener cada uno, ¿no? Las terminologías nunca son inocentes. Pero en todo caso, lo que sí que es verdad es que, en cierta forma, se consigue situar y se convierte en un problema la gestión de la diplomacia para con el gobierno español, con el resto de Europa, que también tiene sus problemas territoriales en algunos países, y que además se encuentra con que frente al proceso de construcción europea, de eliminación de las barreras, están naciendo impedimentos sistemáticamente, que algunos tienen que ver con la libre circulación, otros tienen que ver, como en este caso, con reivindicaciones territoriales. Y lo cierto es que hay numerosos riesgos para la construcción europea, y lo único que hacen es ilustrar que Europa quizá se ha convertido poco a poco en un único mercado. A lo mejor siempre lo fue,
y toda la Europa social, toda la justificación retórica de la unidad de los pueblos está quedando en una segunda esfera. En todo caso, situado en el plano internacional, también la contestación se dirige a eso. Maillo decía, Puigdemont lo que está internacionalizando es el ridículo. Porque lo que está haciendo el señor Puigdemont es internacionalizar el ridículo, fundamentalmente. Es que creo que ya nadie le cree. Es evidente que está en Bélgica para tratar de sustraerse de la acción de la justicia, aunque como siempre el independentismo trata de aparentar lo contrario. Sin embargo, no existe ningún territorio de impunidad en Europa y por lo tanto estamos absolutamente convencidos, desde el respeto a las decisiones de todos los jueces belgas y españoles, que este proceso judicial acabará lógicamente como tiene que acabar, y es ante Puigdemont, ante la justicia, respondiendo de sus actos. Bueno, eso en lo que se refiere a Cataluña, al capítulo de Cataluña, pero nos encontramos en elsaltodiario.com. Dice, más de 150 municipios muestran su apoyo al Ayuntamiento de Madrid frente a Montoro, en esta polémica que se está viviendo en torno a la fiscalización de las cuentas por parte del Ministerio de Hacienda. De ahí hay algunas claves que aportar. El Gobierno de la capital lo que está es presumiendo de gestión económica. Dice que no está justificada la intervención de Hacienda sobre las cuentas públicas del Ayuntamiento de Madrid, porque dice el Ayuntamiento, nosotros hemos reducido la deuda en 2.000 millones desde que hemos llegado al Palacio de Cibeles y se cierran las cuentas al año con superávit, en 2016 con más de 1.000 millones de superávit, unos datos con los que están defendiendo que hay una dureza totalmente injustificada por parte de Hacienda al intervenir las cuentas. Dice, lo que nos están diciendo es que tenemos poco superávit, pese a haber acabado con más de 1.000 millones de superávit y con más de 700 millones de remanente de tesorería. Bueno, el caso es que el Ayuntamiento va a recurrir ante el contencioso administrativo la decisión de Hacienda, y ayer lo anunciaba Rita Maestre con estas mismas palabras. Rechaza el trato injusto al que el Ministerio de Hacienda está sometiendo a una administración que tiene más de 1.000 millones de euros de superávit anual y que ha reducido su deuda en más de un 40%, más de 2.000 millones de euros en estos 2 años. Y por lo tanto daremos los pasos administrativos, políticos y judiciales necesarios para cumplir con este compromiso. Bueno, pues Hacienda considera que hay que intervenir las cuentas porque para aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que se puso en marcha, como recordaréis, al desplegar el artículo 135 de la Constitución española, que priorizaba los pagos de deuda y que constitucionalizaba las políticas de austeridad. Bueno, pues tenéis un artículo interesante. En El Salto han reunido, hay más de 15 ayuntamientos que forman parte, además de esta red de municipios contra la deuda y los recortes. Son más de 200 organizaciones que incluyen agrupaciones políticas que están en gobierno, como en la oposición, movimientos sociales de toda España, y han emitido un comunicado en apoyo al partido del ayuntamiento para, mostrando su apoyo al Ayuntamiento de Madrid frente a Montoro, frente a estas políticas de austeridad, cuando las cuentas están siendo bastante controladas en el Ayuntamiento. Y eso es un hecho, además, que no cuestiona nadie. Ya ha aprovechado, en todo caso, el Partido Popular para lanzarse a la yugular con este asunto. Bueno, lo tenéis en elsaltodiario.com y tenéis alguna información sobre esto. Mientras tanto, seguimos todavía teniendo algunas informaciones, seguimos conociendo algunas informaciones referidas al Paradise Papers. Estas sociedades que estaban ubicadas en paraísos fiscales y de las que hemos ido conociendo después de que fuera hackeado las cuentas secretas, despachos de abogados, bancos. Bueno, dice el Confidencial.com hoy, el equipo ciclista de Fernando Alonso tenía su sede en Malta. Luis García Abad, agente del piloto asturiano, gestiona la maltesa Revolution Holdings Limited, participada al 50% con cataríes. Se creó para sustentar las cuentas de su equipo, dice el Confidencial.com en su portada. También una empresa del FIFA Gate pagó a una offshore por el partido España-Uruguay de Qatar. Y vemos a personajes como George Soros, Madonna, Bono, protagonistas internacionales de estos Paradise Papers, a los que también se ha incorporado en las últimas horas Villalonga, el mejor amigo de José María Aznar del colegio, que luego, sabéis, fue colocado como presidente de Telefónica. Allí hizo una verdadera fortuna y lanzó a Telefónica al mundo de la especulación internacional. Bueno, conocéis la salida de Terra, todo aquel. Y ahí es curioso porque estamos viendo algunos nombres, no estamos viendo muchos españoles. Todavía hemos visto el caso de Villalonga y vemos ahora
está derivada del equipo ciclista de Fernando Alonso con sede en Malta, dice elconfidencial.com. En lamarea.com, ¿por qué 2 grados? Una vez cruzado el umbral de los 2 grados aumentan las posibilidades de que se desencadenen ciertos cambios abruptos en el océano, el hielo marino, la cobertura de nieve, el permafrost y la biosfera terrestre. Un asunto que realmente es absolutamente dramática, la manera en la que estamos mirando para otro lado, la irresponsabilidad tan grave. Por cierto, para este viernes, ya sabéis que en el ejercicio para el Videoforum hemos elegido una película. Yo ya la he visto, la vi anoche. No voy a hacer comentarios sobre qué me ha parecido la película hasta que no la veáis todos, porque sería enormemente injusto para mí, que ya la he visto, y para vosotros, que tenéis la obligación de verla y tenemos que comentarla. Pero es una película que habla de la evolución del ser humano. Es una comedia, no es una comedia precisamente muy sofisticada, de esto ya hablaremos el viernes, pero en todo caso lo que sí coloca es un foco que nos debiera hacer inquietarnos. ¿Qué le está pasando al ser humano? ¿Se puede ser más imbécil? ¿Se puede estar viendo cómo está cayendo sistemáticamente como lo que estamos provocando en el clima? Estamos mirando para otro lado como si no fuera como nosotros. ¿Se puede ser más estúpido? Bueno, la evolución hacia la estupidez es la película elegida para este viernes. Eso nos va a servir para hablar precisamente de la educación, de cómo salvar a esta especie, de la estupidización, la idiotización tan gigantesca a la que nos está conduciendo este modelo de conducta social. Así que Idiocracia, la película elegida para el Videoforum. En los albores del siglo XXI, la evolución humana estaba en su punto de inflexión. La selección natural, el proceso por el que los más fuertes, los más listos, los más rápidos se reproducen en mayor número que el resto. Un proceso que antaño había favorecido los rasgos más nobles del hombre, empezaba ahora a favorecer unos rasgos distintos. Las obras de ciencia ficción de la época pronosticaban un futuro que sería más civilizado y más inteligente. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas parecían avanzar en la dirección opuesta, hacia un atontamiento. ¿Cómo era posible? La evolución no siempre premia a la inteligencia. Al no haber depredadores naturales que diezmaran al rebaño, la evolución empezó a premiar a aquellos que más se reproducían y convirtió a los inteligentes en una especie en peligro de extinción. Tener hijos es una decisión muy importante. ¿Estamos esperando el momento justo? Sí. Es mejor no precipitarse, evidentemente. Para nada. ¡Joder, ya estoy preñada otra vez! ¡Me cago en la... ¡Tengo demasiados hijos! Creía que tomabas la píldora y esa mierda. ¿Qué va? ¡Hostias! Esa sería Britney. ¿Britney? ¿Cómo te atreves? Y el abatimiento conduce al atontamiento, dice Elena Noruega. Bueno, pero denunciar esto, demasiado destripe. No he destripado mucho la película. La cuestión es cómo hemos dejado, pues eso es el comienzo de la misma. Cómo hemos ido dejando que la estupidez gane terreno. Estamos entretenidísimos con Operación Triunfo, estamos entretenidísimos con el... ¿Cómo se llama el programa este que están 24 horas encerrados? Gran Hermano. Con Gran Hermano y con todo. Con razón ayer, claro, estaba yo en Más Vale Tarde y con razón ayer alguien hizo una captura bastante maliciosa, que es carne de meme. Ya he visto yo lo que está haciendo Jodelope con la capturita, y que estaba ahí entre dos mundos abatido. Lo que es estar abatido, con la cara perdida me encantó esa cara en el horizonte. Bueno, y en el independiente.com rompe el carné del PSC y podrás continuar siendo alcalde. Las insoportables presiones de los independentistas, dice el independiente.com. También una docena de carreteras de Cataluña cortadas por la acción de los piquetes. Y el independentismo rompe con su lista única y culpa a los intereses de Esquerra Republicana. Bueno, y hay un cierto debate sobre el vuelo charter fletado ayer por los 200 alcaldes independentistas que acudieron a escuchar a Carles Puigdemont en Bélgica, el coste que tuvo ese viaje, si lo pagaron de su propio bolsillo. Digo yo que nadie será tan estúpido en este momento de meterse en gastar dinero público en una cuestión como esta que puede acabar en los tribunales necesariamente, pero hay cierto debate sobre cuánto cuesta un avión, cuánto cuesta el viaje de cada uno. Hubo gente que se cogió el coche y se fue por carretera también.
Dice, los partidos catalanes también a la caza de 700.000 votantes dispuestos a movilizarse por primera vez. Es elindependiente.com. Bueno, esto es lo que se refiere a los digitales. También hay algunas informaciones en los periódicos impresos. Pero os decía, se da una cierta paradoja. Ayer un inspector de la UDEF, todo un inspector de la UDEF, señaló a Rajoy por cobrar en dinero B. Estas informaciones es verdad que algunas de ellas las conocíamos. Habíamos visto los papeles, las anotaciones de Bárcenas donde figuraba esa M. Rajoy. Habíamos visto además cómo el propio Bárcenas señalaba a Mariano Rajoy y lo hacía delante de una periodista, Marisa Gallero, en el libro de Bárcenas donde hablaba de los sobresueldos. Bien, pues ayer todo un inspector de la UDEF en sede parlamentaria habló en estos términos. ¿Podría relatarnos quiénes son los principales receptores de pagos que salen de la caja B del señor Bárcenas? ¿Se encuentra en esa relación el señor Trillo? Sí. ¿El señor Álvarez Cascos? Inicialmente sí. ¿El señor Mariano Rajoy? Inicialmente sí. ¿El conjunto de los secretarios generales del Partido Popular? Inicialmente sí. Empleando una palabra del mundo de la biología para citar las administraciones, el concepto de corrupción en estado puro. Hablaba de la manera en la que el Partido Popular presuntamente se habría financiado con estas prácticas, cobrando a los empresarios, sustrayendo de allí unas comisiones, facilitando a cambio ciertas concesiones, obras públicas, y ese dinero habría sido utilizado presuntamente, esto todo ya conocemos el desarrollo de este caso, tanto para la financiación de los actos electorales del Partido Popular en forma local e incluso para la financiación para pagar sobresueldos dentro del propio partido, lo cual afectaría a altos cargos del Partido Popular, entre los que estaría incluido Mariano Rajoy, según este testimonio del inspector de la UDEF. Era algo que no es una novedad en la medida en la que ya conocíamos estos indicios a los que se refiere el inspector de la UDEF, habíamos visto los papeles de Bárcenas, esas anotaciones, habíamos visto allí incluso el apellido de Mariano Rajoy y habíamos visto algunos testimonios como el al que me refiero en el libro de Marisa Gallero de Bárcenas, donde el propio Bárcenas en persona habría señalado a Mariano Rajoy antes de empezar el juicio. Luego ya cuando empezó a cambiar las versiones, pero escuchábamos entonces esas primeras acusaciones. Bueno, más allá de lo verosímil o no, es verdad, no cualquiera que defiende el Estado de Derecho sabe que las sentencias las dictan los jueces, no las dictan ni los medios de comunicación, ni tampoco los inspectores, por muy inspectores de la UDEF que sean. Sin embargo, a la vista de lo que nos han colocado sobre la mesa, de la sucesión de datos, de lo verosímil de los hechos, de los testimonios de empresarios que han hablado abiertamente de la manera en la que pagaban por debajo de la mesa estas cantidades al Partido Popular, de la manera y de la forma en la que el Partido Popular ha reaccionado cuando ha destruido pruebas como los discos duros o se ha negado a entregar algunos datos al juez, como por ejemplo la lista de acceso a la sede del Partido Popular, cuando hemos visto el registro de la policía en el Partido Popular. Bueno, no sé si esto demuestra algo o no lo demuestra, cada cual que juzgue lo que quiera, pero sinceramente, de ahí a que se nos pueda considerar estúpidos y que este asunto no ocupe una sola línea en los periódicos de este país, debería darnos algo en lo que pensar. Porque, sin embargo, vemos muchos alcaldes con bastones en la portada de los periódicos hoy y vemos también asuntos como la nostalgia comunista en el centenario de la Revolución, que dice el periódico El País. O vemos también como en el periódico El País dedican, da igual, 2 líneas, a la polémica por la camiseta de la selección, a las medidas para frenar el precio de la luz, al Louvre que abre un museo en el desierto de Abu Dhabi, al diseño de la relación futura de la Unión Europea con el Reino Unido, a la intervención de las cuentas de Hacienda sobre el Ayuntamiento de Madrid. Al Supremo podría liberar a los exmiembros del Gobierno y el conflicto catalán, que es ya el principal problema de paro, que ocupa la mitad de la portada. Puigdemont ataca a la Unión Europea por negarse a apoyar el independentismo, ocupa la mitad de la portada. No cabía una sola línea para Mariano Rajoy y las palabras del inspector de la UDEF. ¿Podría relatarnos quiénes son los principales receptores de pagos que salen de la caja B del señor Bárcenas? ¿Se encuentra en esa relación el señor Trillo? Sí.
El señor Álvarez Cascos. Indiciadamente sí. El señor Mariano Rajoy. Indiciadamente sí. El conjunto de los secretarios generales del Partido Popular. Indiciadamente sí. Empleando una palabra del mundo de la biología para citar las administraciones, el concepto de corrupción en estado puro. Dice Jodelope en internet que hay muchos afinadores en España. La prensa te lo afina. Dicen aquí, no os preocupéis, dice Huevo Frito que Indra te lo afina. En fin, estamos rodeados por la afinación perfecta. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, esto es Vietnam. Hola Resistencia, hola Alberto Garzón. ¿No te das cuenta que es la oportunidad de Izquierda Unida de desmarcarse del mensaje de Echenique sobre presos políticos? Creo que Izquierda Unida está perdiendo la oportunidad de recuperar su espacio y de dejar que las cuitas dentro de un partido joven y quizá inexperto y quizá repleto de ego como es Podemos vaya pues por otro camino. Yo espero que no a la deriva, pero las encuestas dicen que algo así sucederá. Creo que Izquierda Unida tiene que recuperar su sitio, que es el que nunca debió perder, y creo que con más fuerza tiene que regresar porque creo que es un partido absolutamente necesario. Un saludo, Resistencia. Almohadilla, La Cafetera, la B de Mariano. Almohadilla, La Cafetera, la B de Mariano. Estás escuchando La Cafetera. Digo que con ese hashtag comentamos el programa, podéis participar y también enviando vuestros audios al 627-002-002. 627-002-002. Es el WhatsApp del programa. Samuel, sobre la intervención en Madrid, los artículos 155 de la Constitución. Buenos días, Cafetera. Sobre la intervención del Ayuntamiento de Madrid. La reforma del artículo 135 de la Constitución, de la que se deriva la regla de gasto, supone una mordaza económica para las políticas expansivas y sociales, y además es una herramienta política para que el gobierno central controle a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Si a esto le sumamos de que ahora parece que a nadie le da miedo el artículo 155 en manos del PP, la cosa pinta muy mal. Además es curioso cómo han ido triunfando estas políticas de austeridad. Cuando llegan provocan una enorme polémica, pero se van instalando en la conciencia colectiva y vamos dando por hecho que aquellos asuntos, bueno, ya forman parte del pasado, debates del pasado, los vamos aceptando, se van introduciendo. Ahí vamos a tener que comentar también algo en esta película, en Idiocracia, la manera en la que uno acepta el lenguaje austeridad, la austeridad como forma de salvación. Hay un fragmento en esta película, en Idiocracia, comentaremos el viernes, Idiocracia. Id enviando ya vuestros audios, porque muchos de la sección la vamos preparando a lo largo de la semana, entonces muchos de los audios, cuantos antes nos lleguen, más posibilidades tienen de entrar y nos sirven, además nos van ayudando que lleguen con un poquito de antelación, ¿no? Pero, ¿cómo evoluciona la sociedad hasta la estupidez? Porque va entregándose, va aceptando ciertas cosas. Hay un momento en que se vive un juicio en esa película, ya hablaremos de esto, pero el juez pregunta, porque el abogado protesta, y entonces el juez pregunta y utiliza un término. Parece gratuito, parece casual. Me gustó porque me parecía una metáfora pequeñita, irónica, satírica, en una película como esta, que es una comedia, pero que... ¿Por qué está protestafando? Venga, tú súbeme al estrado. ¿Por qué está protestafando? Porque ya no es protestar, es protestafar. Y cuando vamos permitiendo que la austeridad se convierta en una suerte de doctrina y aceptamos con naturalidad que es que los ayuntamientos, los gobiernos tienen que ser austeros, lo que estamos haciendo es entregarnos precisamente al recorte de lo público, a la defensa de lo privado, y permitimos que la inversión y el gasto público no se destine a lo social. Buenos días, Resistencia.
Ya sabemos que España no tiene un problema de gastos, sino de ingresos. Voy a poner el ejemplo de los recortes que se han hecho y de las alternativas que no se escogieron. Por ejemplo, se hizo un recorte a la sanidad de 6.000 millones de euros y se podría haber recaudado 5.300 simplemente con anular la bajada del impuesto de sociedades de las grandes empresas. También, por ejemplo, se hizo un recorte a las pensiones de 1.200 millones de euros. Y no se hizo, por ejemplo, mantener el impuesto de patrimonio, donde con lo que se hubiese recaudado 2.100 millones. Anular la rebaja del impuesto de sucesiones, 2.552 millones de recaudación. Revertir la bajada del impuesto a las personas que ingresan más de 120.000 al año. Con eso se hubiese recaudado 2.500 millones de euros. Está claro para quién gobiernan. Así que hay que cultivar, hay que desarrollar, hay que trabajar el espíritu crítico de los ciudadanos. La única esperanza que tenemos es la educación. Para una generación, no va a ser nuestra generación la que salve esto, no va a ser la que estuvo antes, la que ha montado este tinglado, y la única esperanza que tenemos es la educación. Y por eso la educación es la gran debilitada del sistema público. Y por eso tenemos que luchar, porque no se consientan, como dice Jaime Asensio, el sentido crítico, educación, lucha por los derechos humanos. Ese tiene que ser el espacio de confrontación, ese tiene que ser la gran batalla. Mientras tanto, en la portada de los periódicos impresos, os decía, Cataluña, Cataluña y Cataluña. Bueno, y el Ayuntamiento de Madrid intervenidas sus cuentas. Pero dice el periódico ABC, dando la vara, se ve a los alcaldes con las varas en alto, ayer en Bruselas. Dice, el desafío secesionista, alcaldes Puigdemont y sus ediles amenazan en Bruselas a la Unión Europea por apoyar al golpista Rajoy, adoctrinamiento, profesores y TV3 siguen manipulando a los niños, hay presos políticos, no le parece tan mal a la ABC cuando son otros los que adoctrinan. Lista única, las guerras internas impiden al soberanismo convertir el 21D en un plebiscito, dice el periódico ABC. En El Mundo, Puigdemont y 200 alcaldes se alzan contra la Unión Europea por su vacío. El juez imputa delitos de odio a 8 profesores por adoctrinar niños, dice toda la portada al completo del periódico El Mundo. La Razón, Puigdemont desvió fondos para la fuga hace semanas. La Vanguardia, Puigdemont abre la campaña con ataques a España y la Unión Europea. No digo que no sea importante, Cataluña es muy importante, nosotros le hemos dedicado mucho tiempo a Cataluña en este programa, pero hoy Ramón Corominas nos enviaba un texto maravilloso, lo voy a retuitear en este momento, a través de Twitter, utilizando el hashtag, la cafetera, la B de Mariano. Bien, el texto al que me estoy refiriendo, con un dedito así señalando para abajo, porque quiero que lo leáis. Voy a de todas formas hacer una aproximación al mismo también, porque hace una relación de asuntos que están siendo tapados por las portadas de los periódicos. Yo, en fin, digamos que la agenda setting con mucha frecuencia retrata temas de enorme trascendencia. Esto es indiscutible y tampoco hay que pasar por la vida como si uno fuera una seta, ¿no? Es verdad que hay cosas que tienen enorme trascendencia, pero ¿no tienen acaso más trascendencia asuntos que, sin embargo, no están ocupando espacio en los periódicos? Relación de temas. Y recuerda Cano, en infamia.es, dice, por ejemplo, los gallegos están más preocupados por los incendios, por la irresponsabilidad de la Chunta, por el abandono estatal. Dice, se ha elegido de cabeza de turco a un histórico activista ecologista. Dice, ¿qué pasa? ¿Que los activistas ecologistas no son presos políticos? Se intenta evitar un urgente debate sobre la política medioambiental. Dice, también han estado muy ocupados con la huelga de los trabajadores de Inditex, porque en ciertas zonas de Galicia Mancio Ortega no solo es un nombre en la lista de Forbes. En Murcia han estado pendientes del soterramiento del AVE, han denunciado a sus dirigentes locales, se han manifestado ante el Ministerio de Fomento. Por cierto, algunas han llegado a Madrid en numerosos autobuses. Una protesta muy parecida contra una obra invasiva que empezó en Burgos. Por cierto, que hay juicio. Las 6 condenas de prisión ya existentes se pueden sumar nuevos activistas del barrio de Gamonal. En Granada también hay problemas con el tren. En concreto porque no llega ninguno.
y sus vecinos están compaginando reclamar mejores infraestructuras con luchar por una sanidad digna en Andalucía. Estamos viendo a Espirimán en las redes sociales, no le estamos viendo en las portadas de los periódicos. Por cierto, está invitado a este programa, ¿eh? No es ausencia por incomparecencia, no es ausencia por tiene un montón de follones y además somos sensibles a los follones ajenos, pero está invitado a este programa cuando quiera para hablar de esto. A todos por igual nos preocupa la corrupción. ¿Y cómo se ha utilizado el proceso para tapar el juicio de la Gürtel? Y aún más que eso nos preocupa el paro, la pobreza, los desahucios. El día 12 de noviembre, el día en el que el independentismo quiere salir a la calle a protestar contra los encarcelamientos, lleva convocada desde hace semanas en Madrid una marcha contra el racismo en España. Aquí lo hemos oído hablar, en la agenda cafetera. Y eso es para empezar, porque hay muchísimos asuntos que vamos encontrando escondidos en páginas interiores, en noticias breves en los periódicos. Y mientras estábamos hablando de Cataluña, nos estábamos olvidando de numerosos asuntos como la crisis climática, que cada vez podemos negar menos, los recortes, la desigualdad, asuntos que han sido diluidos en la prensa. Y se titula el texto, no va con nosotros. Pero lo que no va con nosotros es Cataluña. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Damaso Alonso sobre el crack del 29 y lo poco que aprendemos. Los norteamericanos estaban comprando acciones y comprando acciones. El chico del ascensor en el hotel donde estuve primero me dijo, este mes con las acciones que he comprado, pues he ganado $575. ¿Y qué vas a hacer? Pues venderlo y comprar nuevas acciones. Y llegó el crack y empezó a temblar la bolsa. Y los periódicos a decir, no pasa nada, no ocurre nada, esto no tiene importancia ninguna, es un diente de sierra, ¿no? Subió la bolsa ligeramente, volvió a bajar más, volvió a subir un poco y ya se precipitó. Ay, el crack del 29. Damaso Alonso lo recordaba así, habiéndolo vivido en primera persona, la gente cómo invertía, los medios de comunicación cómo decían, aquí no ocurre nada, y lo poco que hemos ido aprendiendo. La educación va a ser nuestra única esperanza y van a ser los que vienen después. Los pequeñitos que veis correr en los parques son la única salvación que tiene esta especie. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. Hola María, hola Fernando, hola a toda la Resistencia. Hoy antes de entrar al trabajo. Pues mira, yo hoy quería que habláramos en la agenda nuestra sobre este tema de la camiseta de la selección española. No, parece un tema banal, pero yo creo que no lo es, porque esto lo que demuestra es, de verdad, la intolerancia que se ha instalado en la sociedad española, ¿no? Hablando que la camiseta de la selección española se parece horror a la bandera republicana, por favor. Personas que siguen sin condenar el genocidio de Franco, que siguen justificando los crímenes franquistas y la represión, 200.000 personas metidas en cunetas, que son los que dieron el golpe de Estado contra ese gobierno democrático. Te gustara o no, lo haría mejor o peor, pero era un gobierno democrático de la República. Pero fijaros la que están montando por la dichosa camiseta de la selección española, Es tremendo, de verdad, estamos llegando a un nivel tremendo. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es, Fernando y María? Lo peor de todo es el silencio del Partido Socialista. De verdad, para mí es lo más doloroso de todo, el silencio del Partido Socialista. Venga, muchísimas gracias y buen día para todos.
Bueno, es que es absolutamente asombroso que ante la mayor crisis de Estado que se ha producido en España, el Partido Socialista haya estado de segundo plano o apoyando al Partido Popular públicamente, ¿no? ¿Dónde está la alternativa? ¿Dónde está la oposición? Oposición. ¿Recuerdan algunos el significado de esa palabra? Y en efecto, sobre la polémica con la camiseta y sobre todo con la forma en la que la democracia española ha naturalizado todo este debate sobre el franquismo, esto a lo que te referías, en lo que tienes muchísima razón. Bueno, ayer supimos que se ha archivado el caso contra Dani Mateo, el intermedio. Sabéis que bromeó sobre el Valle de los Caídos y fue llevado a los tribunales. A los tribunales. Finalmente ha quedado archivada la querella por el chiste sobre el Valle de los Caídos. Y decía Dani Mateo ayer, por fortuna quedan jueces con sentido común, gracias a los que, dice, me denunciasteis por recordarnos que aún existís, que no estáis desaparecidos, porque esto nos hace poner todas las alertas. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la Resistencia, allí donde estés, y no estás sola. Así que sí, amigos, mientras estábamos ocupados con Cataluña, el Senado aprobaba el CETA, la Fiscalía acreditaba la caja B del Partido Popular, el déficit estatal superaba los 200 millones de euros diarios, conocíamos una multa del Tribunal Internacional de Derechos Humanos a España por las devoluciones en caliente, veíamos cómo la política de incendios en Galicia quedaba sin una sola responsabilidad después de los numerosos incendios que han estado asolando Galicia. Se ampliaba a 60 años la licencia a la industria celulosa gallega, por cierto, la que se beneficia precisamente de que esos árboles aparezcan después quemados. Se incumplía el acuerdo de refugiados, vencía el plazo para aprobar la ley hipotecaria. Vivíamos la sequía más grave en 25 años, el precio de la luz subía a un nuevo récord, 54.000 millones de euros se perdían en el rescate bancario, se declaraban secretos los negocios de armas con Arabia Saudí, Murcia seguía luchando ante el muro del AVE que va a dividir la ciudad, anulan multas de 1.100 millones a Orange, Repsol, Telefónica, mientras estábamos mirando a Cataluña. Mientras vivíamos esta teatralización gigantesca sobre el conflicto entre España y Cataluña, nos encontrábamos con que detrás de la gran cortina de humo seguían día tras día pasando cosas. Estás escuchando La Cafetera. Por fortuna, aquí tenemos algo que se conoce como la agenda cafetera frente a la agenda setting. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues os pedimos que nos ayudéis a colocar estos asuntos en la agenda y para eso hay un hashtag, almohadilla La Cafetera, la B de Mariano, porque además luego te vas dando cuenta cómo los hashtags quedan también sepultados por un montón de asuntos
yo reconozco que es muy importante. Feliz miércoles. Y está muy bien, a mí me encanta felicitar los miércoles. Yo lo hago todos los días, todas las mañanas a María. Todas las mañanas le felicito la mañana. Buenos días. Nos decimos, hola, buenos días, ¿quieres un café? ¿Quieres un café? Pero, claro, hombre, uno también considera que hay asuntos que son importantes, que son relevantes, ¿no? Y por eso tenemos esta sección que se llama la Agenda Cafetera, en la que vosotros enviáis vuestras noticias y le colocáis el foco sobre aquellos asuntos que queréis que supongan por lo menos una reflexión en el programa, María. Sí, empezamos con la que nos envía Andreu Romaní, y es que dice, mientras tanto, en Portugal e Islandia el Estado obliga a pagar mismos sueldos tanto a hombres como a mujeres. Y nos envía la información que publicaba elmundo.es, que decía que las grandes empresas lusas tendrán 2 años para corregir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, las mujeres portuguesas reciben un salario 18,6% inferior al de sus compañeros en puestos idénticos, lo que implica, dicen, ganar 240 euros menos que sus homólogos masculinos cada mes. Y dicen que en un intento de acabar con esta situación, dicen claramente injusta, la tarde del jueves el gobierno del socialista Antonio Costa aprobó una nueva propuesta de ley que obligará a las grandes empresas lusas a corregir las desigualdades salariales entre hombres y mujeres en un plazo máximo de 2 años. Las empresas que sigan con brechas salariales a partir de ese momento se enfrentarán a varias penalizaciones, entre ellas tener vetada el acceso a los concursos públicos y ciertos subsidios del Estado, como también los fondos estructurales europeos. Así que, como decimos, y como decía Andreu Romaní, pues decía que eso, que mientras tanto en Portugal e Islandia ya están haciendo acciones para que los hombres y las mujeres, pues digamos que tengan sueldos iguales. Y también nos vamos en este caso al Ministerio de Defensa, porque se olvida de una fosa franquista con más de 100 militares asesinados por ser leales a la República. Este es un titular del diario.es que dice que de las 204 víctimas enterradas en San Fernando, Cádiz, 108 eran miembros de la Armada, opuestos al glorioso alzamiento nacional, entre comillas, y leales a la República. Todos fueron ejecutados y arrojados de forma anónima a una tumba ilegal que está siendo intervenida para exhumar los restos óseos allí sepultados. Y el Ministerio, como dice esta información, no ha contestado sobre si tiene algún plan para los militares sepultados en fosas. Y bueno, pues digamos que relacionado con esto, pero bueno, salvando las distancias, como has dicho tú, Fer, el juez ha archivado la denuncia contra Dani Mateo y Wyoming por el chiste del Valle de los Caídos, y es que el magistrado considera que el sketch del intermedio no constituye un delito contra los sentimientos religiosos. Como sabéis, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos interpuso una denuncia contra estos presentadores por un presunto delito contra los sentimientos religiosos, lo que el juez ha rechazado, porque además ha matizado que el propio juez ha dicho que no hay que olvidar que el discurso tiene un marcado carácter satírico dentro de un programa de humor en torno a noticias de actualidad. Y dijo finalizando que la sátira por sí sola pues no está prohibida. Bueno, pues también tenemos que hablar de algo que ayer incluimos también en esta agenda, y se trata de los incendios, ¿no? De lo que se iba a debatir en el Congreso en respecto a la prevención de incendios, ¿no? Bueno, pues nos hemos ido a la información de Europa Press, que decía que el Congreso, sin el Partido Popular, pidió este martes al Gobierno más prevención contra los incendios con inversión real, dijeron, en el ámbito rural. El Congreso, como decimos, sin el Partido Popular, ha apoyado este martes una moción del Partido Socialista que pide al Gobierno más políticas de prevención contra los incendios forestales para evitar pues situaciones como las que vimos que se vivieron en Galicia, Asturias y Castilla y León este mes de octubre. Para ello, reclama al Ejecutivo una inversión real en el ámbito rural, como hemos dicho, con el objetivo de mantener cuidados los montes y, como consecuencia, pues prevenir posibles fuegos. Esta iniciativa, apoyada por Unidos Podemos y Ciudadanos, también propone la creación de 2 grupos de trabajo para que se ocupen de elaborar los estatutos básicos para los bomberos y agentes forestales, en los que también se concrete su marco regulado y de pertenencia, y también una mesa que se encargue de mejorar la coordinación entre administraciones a la hora de luchar contra el fuego. Entonces, digamos que haya una coordinación entre las mismas, así que seguiremos pendientes de este tema.
Luego también Galgo Callejero nos enviaba la información del diario.es que decía que los estados desprecian con sus inversiones la capacidad de los bosques para frenar el cambio climático. Las políticas de gasto y subvenciones, actividades que implican deforestación desde 2010, multiplican por 39 los fondos destinados a la protección de las masas de árboles. Los bosques pueden capturar hasta el 25% de la cantidad de CO2 que debe eliminarse para contener el calentamiento de la Tierra en 1,5 grados, destacaba también este periódico en esta misma información. Y tenemos que seguir hablando de Murcia. Pero antes vamos a desconectar con las emisoras por FM que están conectadas con nosotros a través de diferentes emisoras comunitarias que redifunden este programa. Les damos las gracias a los oyentes, abrazamos a esa familia de oyentes y les emplazamos a que vuelvan mañana con nosotros. Nosotros seguimos aquí un rato más todavía en Internet, que tenemos algunas cosas de las que hablar y comienza el tiempo después de la información nos relajamos un poco y entonces ya disfrutamos del café y hablamos del anecdotario diario, pero sabéis que de 8:30 a 9:30 hay diversas emisoras por FM en diferentes lugares que conectan con este programa, así que despedimos a sus oyentes. Seguimos aquí, en unos segundos y hablamos de Murcia con María. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fernando y María. Quería recoger para la agenda setting un conflicto que ha habido en Murcia con un CIE, en el que ha habido una fuga de internos grande y ha habido heridos, policía, y hasta ha sido tan grave que hasta Ciudadanos incluso está pidiendo ir al CIE a ver las condiciones que hay. No es que Ciudadanos sea el partido más favorable a cerrar los CIEs, pero es sangrante cómo se está callando en todo la prensa. Recogerlo porque es muy interesante que no se olvide el daño que se está haciendo con estas cárceles ilegales. Un abrazo, buen día. En Murcia, el CIE de Murcia, estos incidentes y además que en efecto ponen de nuevo el foco sobre las condiciones de los CIE, estas cárceles escondidas en las ciudades y ante la mirada indiferente de una buena parte no solamente de los vecinos, sino de los partidos políticos. Bueno, pero en Murcia es verdad, además de estos incidentes, siguen todavía con esta reivindicación contra el muro que se está construyendo y a favor del soterramiento de las líneas del AVE, María. Sí, como nos decía Cecilio, que sigue retransmitiendo todo lo que ocurre en esas manifestaciones en Murcia. Ya han llegado al día 57, y es que, como decimos, pues llevan 57 días manifestándose y el motivo sigue siendo lo mismo, pedir el soterramiento del AVE. Joaquín Contreras, como ya anunciamos también en esta agenda, presentó una denuncia al alcalde y al gobierno regional el viernes pasado por prevaricación e inacción de la administración ante la adjudicación del AVE sin soterramiento. Y además la plataforma también ha pedido a la Unión Europea la paralización de las obras del AVE por irregularidades ambientales. Así que, como decimos, han llegado ya al día 57. Y nos vamos a un tema, en este caso medioambiental. Irene Márquez nos enviaba la información de Público que dice: el PSOE cambia su voto y permite el indulto a especies invasoras que quería el Partido Popular en contra del criterio del Supremo y los científicos. Dice: la presión de los sectores de la caza y la pesca deportiva consigue que el Pleno del Congreso apruebe una modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para que algunas especies invasoras puedan ser explotadas con fines comerciales. Dicen que tras un primer intento fallido en junio, el Partido Popular ha conseguido este martes recabar los apoyos de los socialistas y de Ciudadanos para cambiar la ley y permitir que algunas especies exóticas invasoras puedan ser explotadas comercialmente. Los socialistas, dice, volvieron a recriminar a la ministra Isabel García Tejerina que no haya ejercido de ministra y que no haya planteado el cambio a través de un proyecto de ley, pero finalmente sí que dieron su visto bueno a la modificación de la ley de biodiversidad, como decimos. Y terminamos con el tuit de Elena Maleno. Hoy, 8 de noviembre, a las 8:43, ya tenía que escribir un tuit diciendo: mientras dormíamos han sido rescatadas 2 pateras en el estrecho con 28 personas, 28 de las 5 que pedían auxilio en el estrecho frontera sur. Bueno, se me ha ocurrido, vamos a hacer una gamberrada, pero necesito que nos ayudéis, porque vamos a utilizar el hashtag del programa. Necesito que entréis todos los oyentes en Twitter. Estoy retuiteando
dos cosas. Una, los casos aislados del Partido Popular, los casos aislados de corrupción en el Partido Popular, hoy no están en las portadas de los periódicos. No las encontraréis hoy en las portadas de los mismos. Entonces, voy a poner los casos aislados y también las otras informaciones, las que han pasado desapercibidas completamente por los medios de comunicación, las que están totalmente escondidas en unos días en los que se habla mucho de Cataluña, pero no se habla de otra cosa. Entonces pongo la cafetera, la B de Mariano. Y ahora os pido que pongáis un tuit incluyendo también todos estos casos. El Senado aprueba el Z, la Fiscalía acredita la caja B, todos estos, que lo pongáis con el hashtag del programa. Así que podemos inundar la red con todas vuestras, en fin, con las cuentas de Twitter, podemos inundar la red con estas informaciones. La gigantesca cortina de humo, acabo de retuitear uno. También los otros casos de corrupción, los que han pasado de desapercibidos, poniendo el hashtag del programa, para que podamos, así por lo menos ganen visibilidad también. Y estos otros casos aislados del Partido Popular, que ya verás, esto en 10 minutos se ha llenado en la red. Estás escuchando, porque contra la idiotización, la información. Estás escuchando La Cafetera, el viernes, Idiocracia. En los albores del siglo XXI, la evolución humana estaba en su punto de inflexión. La selección natural, el proceso por el que los más fuertes, los más listos, los más rápidos se reproducen en mayor número que el resto. Un proceso que antaño había favorecido los rasgos más nobles del hombre, empezaba ahora a favorecer unos rasgos distintos. Las obras de ciencia ficción de la época pronosticaban un futuro que sería más civilizado y más inteligente. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas parecían avanzar en la dirección opuesta, hacia un atontamiento. ¿Cómo era posible? La evolución no siempre premia a la inteligencia. Al no haber depredadores naturales que diezmaran al rebaño, la evolución empezó a premiar a aquellos que más se reproducían y convirtió a los inteligentes en una especie en peligro de extinción. No permitamos que eso ocurra, y ante la desinformación pues no hay nada mejor que un buen hashtag y que coloquéis en Twitter, utilicéis esa imagen, pero coged la imagen y ponerla en un tuit vuestro, no solamente retuiteéis, la ponéis en cualquiera de ellas, la que prefiráis, la de los casos de corrupción o la de los asuntos que han pasado, se han quedado escondidos tras la gran cortina de humo de Cataluña. Dice, podríamos tener una cafetera 24 horas, habría material de sobra, dice Fiber. Bueno, esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Aquí ya no hay excusas, tenéis 280 caracteres para ver si os caben todos los casos de corrupción relacionados con el Partido Popular. Bueno, es más fácil casi coger la imagen, porque está la de Jordi Efta, esta es muy impactante. Dice, el caso Baltar, caso Bankia, caso Biblioteca, caso Vitel 2, caso Bonsai, caso Bonsonsec, caso Brugal, caso Bárcenas, caso Caballo de Troya, caso CAM, caso Campeón, caso Carioca, caso Cementerio, caso Conde Roa, caso de la Construcción, caso Cooperación, caso de la Ciudad de Golf, caso del Lino, caso El Roblecillo, Emarsa, Fabra, Faicam, Funeraria, Lifeblood, Madeja, Naseiro, Nos, Orquesta, Overmarketing, Palma Arena, Parques Eólicos, Patos, Piscina, Plan Territorial, caso Pokémon, caso Porto, caso Púnica, Rasputín, caso Salmón, caso Escala Colacao, caso Taula, caso Terra Natura Benidorm, caso Torres de Calatrava, caso Totem, caso Troya, caso Turismo Joven, caso Túnel de Sóller. Hay para elegir, ¿eh? El que más te guste, puedes elegir. Mira, vaya me gusta a mí la... Me he quedado sin aire. Me he quedado asfixiado. No, la verdad que da para reírse, por no llorar. O sea... Si te aprendes esto de memoria, eres la caña total. O sea, esto sí que es una regla mnemotécnica. ¿Para qué los Reyes Godos si te puedes aprender toda la lista de casos de corrupción del Partido Popular? Que gobiernan España y que exigen una legalidad. Claro, y entonces me viene algún cachondo y me dice, es que no sé en qué se basan las reivindicaciones de los independentistas. Digo, si quieres te lo pongo. Caso Baltar, caso Bankia, caso Biblioteca, caso Vitel 2, caso Bonsai, caso Bonsosec, caso Brugal, caso Bárcenas, caso Caballo de Troya. Dice, no, si es que hay que restarles argumentos. No, lo que hay que restarles son razones a algunos. Bueno, amigas, pues esto es La Cafetera y vosotros sois la resistencia. Os agradecemos muchísimo como cada mañana. Bueno, me había comprometido a explicar qué es lo que pasa hoy en el programa Más Vale Tarde. En realidad es que estaba distraído.
Estaba distraído, no, es que ¿habéis visto The Newsroom? ¿Tú has visto The Newsroom? Sí, pero no la he visto entera. ¿Qué? No la he visto entera, no. ¿Qué dices? O sea, vamos a ver, Mary, a ver. Cuando María.es vino a trabajar a la cafetera, entonces era becaria, ahora no. Pero cuando vino a trabajar, solo le puse 2 deberes. No, me pusiste más. Perdona, bueno, 3. 4. 1 era, 4, ¿te acuerdas? Creo ¿no? que 4. Qué fuerte, ya ni te acuerdas. Porque hubo varias películas. Que viera The Newsroom, Network, la película, que no la viste. Sí, la he visto. Vale. The Newsroom, Network, me callo, mis palabras. La analizamos cuando quieras, ¿vale? Me flagelo. Tengo todas las razones para ser lapidado aquí detrás de mis miserables sacos terreros y morir aquí en la estulticia. Bueno, ¿sabes qué molaría eso? que me flagelara. Sí, como una, no, pero como una, Qué ¿sabes bien. lo que es la batalla de A gallos? Berlín le encanta Pues como hacer. una batalla de gallos, pero de análisis de películas. Sería muy friki, pero estaría muy gracioso. Nos vamos echando no te películas vayas a por la las cara. ramas, no te vayas por las ramas. Entonces tenías que ver The Newsroom, que acabo de descubrir que no la viste. Me engañaste, me mentiste vilmente. Bueno, No te engañé. me dijiste que sabías inglés y que no, que es broma. Que sabías inglés y que habías visto The Newsroom. A ver, The Newsroom. La otra era El mundo de Wayne. El mundo de Wayne es genial, es una comedia muy divertida, pero que sobre todo No, ahora... esa yo creo que no es la... Sí, perdona, sí. Era... No, era la película del programa de radio. También, El mundo de Wayne, y la otra... Es que no me acuerdo cómo se llama. Es que no recuerdo cómo se llama. A ¿Es un ver. programa de radio? ¿No te acuerdas cómo se llama la película? No, porque espérate, no tengo di nada de algo que memoria. la voy a buscar mientras. Bueno, aquí siguen los casos de corrupción. De No, hecho, pero di algo podríamos sobre hacer... las Es que crestomatías esta de conversación no me películas está era. gustando. ¿Por qué no te está gustando esta Porque conversación si es divertidísima? no me invita... No me gusta mucho, no. Era Network. Era una de las películas obligadas para ver. Esto sí, ¿no? Vamos a ver, voy a buscar las películas que tenías deberes. Network. Porque ayudaba a comprender la naturaleza de los medios de comunicación y la deriva... Mira, dice Tribilingo, ¿cómo escurre el bulto maese contando películas para no explicar su meme? Ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros. Les diremos cuanto quieran oír. Mentimos como hablamos. Les diremos que la policía siempre captura al asesino y que nadie tiene cáncer en los hospitales. Y que aunque el héroe esté perdido, si miran el reloj, dentro de media hora no falla. Saldrá airoso. Les contaremos toda la porquería que quieran ustedes oír. Jugamos con ilusiones. Nada es verdad. Pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí, empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. En nombre de Dios, ustedes son seres reales, nosotros somos las ilusiones. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos! Ay, sí, apáguenlos. Y ese era Network. Que era la Radio película. Encubierta. Ahora explico. Radio Encubierta también era muy divertida, ¿Era Radio esa? Encubierta, sí. Pero no, era partes privadas. Me encanta nuestra memoria. Sí, lamentable. Pero Partes Privadas estaba muy bien porque es una comedia, bueno, que tiene todo lo que tiene una comedia americana, pero habla de la necesidad, igual que pasaba con El mundo de Wayne, de la necesidad de ser uno mismo en los medios de comunicación y de ser transparente. Hasta tal punto, bueno, Radio Encubierta es una historia real de un locutor norteamericano que, por cierto, es el que dio en su programa cabida a Donald Trump cuando estaba en un programa de radio, en un espectáculo que de hecho ha dado muchos momentos, numerosos momentos que después ha recuperado la hemeroteca, pero era muy provocador, tremendamente provocador y vamos, es tremendamente provocador, está en los medios con unos éxitos de audiencia formidables, pero más allá de las razones o de la naturaleza del programa, lo que era llamativo era cómo se saltaba, cómo rompía totalmente los límites. Un tío asqueroso, repugnante, desagradable. ¿Quieres que siga? Sí, sigue, por favor. Una vez me propuso un concurso radiofónico. El premio sería una taza de váter. La ganaría el que soltase la mayor defecación. En directo. Imagínate los problemas logísticos del asunto. Tienes que reconocer que como
que como empresa era divertida. Dice Huevo Frito, María.es descubriendo que realmente suspendía las prácticas. Suspendiste las prácticas. Bueno, pero luego la suspendiste porque hice una carta de lo más elegiosa. Tuve que tener muchos puntos positivos porque si no, no estaría aquí. Eso también hay que decirlo, ¿no? ¿Lo del teléfono lo podemos contar? ¿La primera acción sobre el teléfono es feo? Pero también tienes que contar las cosas buenas, Fer. Yo soy muy buena compañía. Eso sí. Es verdad. Eso sí. Will McAvoy en The Newsroom. ¿Qué le pasó a Will McAvoy? Que de pronto sufrió una epifanía cuando estaba en directo. Y no sé si habéis visto la serie de Newsroom, pero se encuentra en una conferencia y entonces empiezan a gritar sobre América es buena, tal. Y de pronto Will McAvoy desconecta y se queda mirando abstraído, mirando al vacío. Y hace una reflexión. Y en el capítulo siguiente termina pidiendo perdón a la audiencia. Buenas noches, soy Will McAvoy. Es Noticias Noche y han visto un vídeo de Richard Clarke, ex jefe de antiterrorismo del presidente George W. Bush, testificando ante el Congreso el 24 de marzo de 2004. Los americanos apreciaron ese momento. A mí me gustó ese momento. Los adultos deben responsabilizarse de sus fracasos. Y esta noche inicio este noticiario emulando al señor Clarke y disculpándome ante el pueblo americano por nuestro fracaso. El fracaso de este programa durante el tiempo que llevo al frente a la hora de informar y educar con éxito al electorado. Permítanme aclarar que no me disculpo en nombre de todos los periodistas televisivos y que no todos los periodistas televisivos les deben una disculpa. Hablo en mi nombre. He sido cómplice de una larga serie de fracasos lenta y repetidamente no reconocida y no corregida que nos ha traído hasta el presente. Así que, ¿qué es lo que le pasó a Berlín ayer para terminar siendo carne de meme y por qué estaba con la mirada perdida en medio de una tertulia por la tarde, cuando se estaba escuchando sobre la importancia o no de que Mariano Rajoy hubiera sido señalado por todo un inspector de la UDEF por cobrar en dinero en B? Cuando estábamos oyendo hablar sobre la traición o no que suponía ese Puigdemont en el extranjero pidiendo ayuda a los alcaldes independentistas y con la mirada perdida, porque abstraído por la otra realidad, uno se da cuenta que hay cosas mucho más importantes y que la vida es compleja, que la vida es difícil, pero que prestamos demasiada atención a las cosas irrelevantes. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Y así nos vamos a marchar. Porque podemos hacerlo mucho mejor. Y tenemos la responsabilidad de hacerlo mucho mejor. No hay nada más importante en democracia que un electorado bien informado. Quiero que sepas que aún estás a este lado de la puerta. Cuando no hay información, o peor aún, mala información, pueden producirse decisiones equivocadas y abortarse cualquier intento de debate. Por eso produzco las noticias. Y te lo agradecemos. Te estás descontrolando. Creo que no. Temes perder tu audiencia y harías lo que fuera por recuperarla. Estás a punto de conseguir emitir las noticias en 3D. Esta es una tele en abierto, una televisión que se financia con publicidad, lo sabes, ¿verdad? Prefiero hacer un buen programa para 100 personas que un malo para 1 millón. ¿Te refieres a eso? ¿Quieres decirme de qué me estás hablando ahora? He venido a producir un programa de noticias que recuerde más al que hacíamos antes de hacerte popular por no molestar a nadie. Leno. Creo que Jay y yo preferimos tener un trabajo, si no te importa. Claro que me importa. Y así nos marchamos. Gracias a todas por vuestra compañía. Mañana volvemos con una nueva entrega de La Cafetera, de este espacio en el que nos juntamos en los límites del bosque de Sherwood junto a numerosas personas que están repartidas por todo el planeta, que comparten las mismas preocupaciones, que comparten las mismas esperanzas, que saben que el mundo puede cambiar, pero que está en nuestra mano que lo haga, que no lo van a cambiar otros por nosotros. Así que tenemos una enorme responsabilidad. María.es, muchísimas gracias, Mary. Muchas gracias. Quería terminar con una frase de José Luis San Pedro que decía: está todo muy bien tramado para dominar, para que no tengamos una democracia. Hay que vivir, para vivir hay que ser libre, para ser libre hay que tener el pensamiento libre y para tener el pensamiento libre hay que educarse. Adiós, mirad hacia el horizonte cuando sale el sol y sobre todo también cuando sale la luna. Eso suele ser una buena política, mirar la luna llena y soñar. Adiós, luna llena. Hasta mañana. Adiós. La Cafetera,
es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. I don't know what to play.